Damos gracias a Dios por este día domingo, día de alabanza y de adoración al Señor, donde este libro en 2 Timoteo 4, en el versículo 15, nos habla la vida de Pablo, lo que él ya estaba viviendo en sus últimas cartas. Él estaba en la cárcel. Esta palabra se escribe alrededor del año 67 después de Cristo. Ya Pablo ya estaba terminando y él aún en la cárcel aconsejaba a Timoteo. Y ustedes saben que nuestros seres queridos, los que han partido hasta el último minuto, nos aconsejaban. Llamando por teléfono a nuestra hermana que en la fe, en el hospital, me decía: hijo, yo ya estoy por partir y tú sé fiel. Imagínense, hasta el último momento. Los que aman a Dios, hasta el último momento hablan palabras de bendición. Porque saben que lo que les espera es algo grande, una vida eterna. Qué importante amar al Señor con todo el corazón. No de labios, de corazón. Porque cuando amamos de corazón al Señor, hacemos las cosas por amor, de corazón. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude en esta tarde. El apóstol Pablo se sintió un momento solo porque lo estaban acompañando muchos hombres de Dios a él en el ministerio, pero en un momento lo dejaron solo. Como muchas veces nosotros quedamos solos. A veces estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Podemos tener una familia, pero estamos solos. Porque a veces ni siquiera una palabra de aliento, o una palabra: aquí estoy, pastor. O una palabra: aquí estoy, mi amada, mi esposa. Aquí estoy, mi hijo. A veces los hijos caminan y a veces ni siquiera una palabra del papá diciendo: hijo, yo te amo, estoy a tu lado. Que Dios nos ayude. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos entre cuatro paredes y no hallamos para dónde ir. Y es verdad. Mismo Jesús se sintió solo, siendo el dueño de todas las cosas. Moisés en un momento se sintió acorralado por el ejército y pensaba que no había escapatoria. Teniendo un pueblo que venía con él, ¿para dónde caminamos ahora si estaba el mar rojo delante? Pero estaba Dios con él. Y le dice Jehová a Dios: Moisés, di que mi pueblo avance. Porque en otras palabras, él no estaba solo, tenía al Dios gigante, poderoso, que lo saca en victoria. Y el Dios que te saca en victoria a ti es más grande que tu problema. Jesucristo es el dueño de nuestras vidas y a Él le debemos dar gloria, honra y alabanza. Y el apóstol Pablo tenía una lucha en predicar la palabra, pero él seguía adelante. Y él le dice a Timoteo, le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Por Alejandro el Caldedero, él le causaba males, no quería que predicara la palabra. En primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta lo que han hecho con él. Ya no importa, él seguía adelante. Se fueron, no importa, porque él no estaba solo. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor está a tu lado. Cuando viene la tristeza, el Señor está a nuestro lado. Ni siquiera mi pastor me llamó, ni siquiera mi pastor estuvo a mi lado, pero el Señor está a tu lado. ¿Puede decir usted: el Señor está a mi lado? Él está a mi lado y Él me saca en victoria. Dios nos ayude, hermano. Pero ¿quién era Pablo? Era un gran hombre de Dios. Hay un libro que se dice por ahí que fue escrito
el gran león de Dios, el apóstol Pablo, porque era un hombre que amaba al Señor con todo el corazón. Se entregó de lleno, siendo perseguidor, él se entregó de lleno al Señor, cumplió la palabra. ¿Usted cumple la palabra? Como decía mi hermano recién, esta gratitud que el Señor nos dio del regalo de la salvación, tenemos que nosotros de alguna manera o reconocer al Señor y decir: Señor, ayúdame a serte fiel, porque tú me has dado un regalo, no quiero fallarte. Ser ejemplo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ser ejemplo, hijo de Dios. Que Dios nos ayude. ¿De qué nos sirve estar aquí alabando al Señor? El Señor se manifestó, qué bonito, hermoso, y llegamos a otro lugar y nos demostramos ser hijos de Dios. Nuestras palabras, hermano, tengamos cuidado con nuestras palabras. Cuando decimos cosas, aunque estemos abajo en el comedor conversando, que de nuestras palabras salgan palabras de sabiduría, palabras de Dios. A veces decimos cosas que no debiéramos decir, trayendo a colación cosas del mundo. Eso no debemos decir nosotros, aunque sea una broma. Que el Señor reprenda todo de nuestra vida y seamos hijos obedientes a su palabra. Yo no he visto en una parte que Pedro, Pablo se bromeaban. Jesús, Moisés no bromeaba, él hablaba de la palabra. Lo que Dios decía, él hablaba. Nosotros tenemos que hablar lo que está escrito. Aquí está la palabra de Dios. Si el Señor te dice a ti, sé obediente, hay que ser obediente. Si el Señor te dice a ti, tienes que orar, tienes que orar. Si el Señor te dice, reconcíliate, reconcíliate. Si el Señor te dice, apártate del mal, apártate del mal. Con Dios no se puede jugar. Los instrumentos que tienen vista espiritual, ellos ven de repente la adversidad, los demonios cuando atacan, cuando el hermano o la hermana viene mal, los hermanos que tienen el instrumento que el Señor usa, miran y ven. Y a veces quedan debilitados, pero en el nombre de Jesús son vencedores, porque Cristo los saca en victoria. ¿Cuántos vencedores hay en esta tarde? Él nos saca en victoria. Y el apóstol Pablo se sintió así, es verdad, porque a veces nos sentimos solos. Pero ¿quién estuvo con él? Cristo estuvo a mi lado. ¿El Señor está a su lado? Que Dios nos ayude, el Señor está a mi lado. Y me dio fuerzas. Él nos da nueva fuerza. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así. Fue librado de la boca del león, él fue librado. Y el Señor me librará de toda obra mala. Nosotros no podemos callar. No podemos callar de anunciar esta palabra. Anunciar el Evangelio. Y que nadie nos calle esta hermosa palabra que vamos a hacer, porque el Señor es con nosotros. Aunque un momento nos sintamos solos, que un momento allá hacemos dos. Pero ¿quién estará a su lado? ¿Quién estará a mi lado? Cristo el Señor. No tenemos que andar pensando, oye, el hermano no vino, no importa, oremos por el hermano para que se levante y venga a buscar también presencia de Dios. Porque a veces entramos en un momento en hablar mucho del hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Qué dijo el apóstol ahí? Dijo, me dejaron solo, pero que no sea tomado en cuenta. En otras palabras, se lo entregó al Señor. Señor, ayúdalo, para que ellos puedan también madurar. ¿Qué debo hacer yo? Orar por ustedes para que también el Señor los ayude a madurar. Y ustedes tienen que orar por mí para que el pastor también sea más sabio, más entendido en la palabra de Dios. Porque somos un cuerpo y nuestro capitán es Cristo. Eres la cabeza de la iglesia. Dios nos bendiga. Para el apóstol no fue fácil. Yo estaba en la cárcel anunciando.
y estaba con grilletes. Estaba a punto de su partida. Pero el Señor lo sacó en victoria. ¿Qué le decía a Timoteo? 4:7, que le decía el apóstol Pablo, le decía, he peleado la buena batalla. Él, el apóstol, le decía, estando en la cárcel, porque le mandó carta. Timoteo era como un hijo para él, lo amaba mucho Pablo a Timoteo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que aman su venida. Eso le está aconsejando Pablo a Timoteo. Todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Usted quiere que el Señor venga por su vida? ¿Usted quiere irse a gozar a la presencia de Dios? A gozar con todos los hermanos que ya han partido. Pero tenemos que ser fieles al Señor. Que el Señor saque toda mentira de nuestros labios. Toda falsedad sea reprendida en el nombre de Jesús. Porque no podemos llegar al cielo engañando, no. Si usted está aquí y está mintiendo, preocúpese. Pídale perdón al Señor. Que Dios nos ayude. Porque ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Así dice la Escritura. Ningún mentiroso. Por lo tanto, hermano, Él es nuestro ayudador. El Señor nos da fuerza. Él nos saca en victoria. Él nos limpia. Él nos descontamina. Él nos dice, hijo, sigue adelante. Yo soy tu ayudador. Él no es que nos renueva. Él es que nos dice, yo estoy contigo. El apóstol fue un hombre íntegro. Un hombre que amó al Señor con todo el corazón. Un hombre que le creía a Dios. Él naufragó en el mar. Y también él fue picado por una serpiente. Por una serpiente venenosa. Y los hombres creían que era un Dios porque no murió. Él creía en el poder de Dios. Y nosotros tenemos que creer en el poder de Dios. Cuando hay enfermedad en nuestro cuerpo, creer que el Señor sana. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Santo es el nombre del Señor. Tómese esta palabra para usted. Póngase en pie y repita conmigo. Repita, he estado solo, pero el Señor estuvo a mi lado.